continuando con el desarrollo de nuestra asignatura de Derecho Constitucional, en la última cápsula estábamos adentrándonos al tema relativo a los principios constitucionales y establecíamos que por ellos vamos a entender el conjunto de valores éticos, sociales, legales o ideológicos consagrados en la Constitución de una nación, a partir de los cuales se dice deriva todo el ordenamiento jurídico. Por eso es que algunos autores suelen denominarlos como principios fundamentales. Los principios constitucionales entonces son aquellas cualidades o características de la Constitución que permiten diferenciarla del resto de las leyes que integran el ordenamiento jurídico, y mencionábamos que básicamente son 5 principios los que caracterizan a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en primera instancia tenemos al principio de supremacía constitucional, que está regulado por el artículo 133 de la propia norma fundamental, el cual expresamente establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Ejecutivo de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, por lo que los jueces de las entidades federativas se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. De lo anterior se desprende entonces que el principio de supremacía constitucional implica que la Constitución federal es la máxima de las leyes de un estado, por lo que ninguna otra ley podrá estar por encima de esta. No obstante lo anterior, recordemos que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno, pues la postura de los gobiernos contemporáneos, o más bien de los estados contemporáneos, es de tratar de unificar su derecho interno con los tratados internacionales. Luego entonces, al modificarse el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere que nuestra Constitución Federal reconoce los derechos plasmados en la misma, así como en los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Luego entonces se dice que a partir de esta reforma a la que hacemos referencia, los tratados internacionales vienen a ser complementarios de la Constitución y ambos forman parte de lo que se conoce como un bloque de la constitucionalidad, es decir, ambos son Constitución y por ende forman parte, o más bien forman lo que se conoce como la ley suprema del Estado mexicano. Ahora bien, no obstante lo anterior, también es importante precisar que el propio artículo primero refiere que los derechos humanos podrán en su momento restringirse o suspenderse bajo las condiciones y circunstancias que la propia Constitución establece. Luego entonces, sí, dentro de nuestra Constitución política se establece una restricción a un determinado derecho, y al contraponer el texto constitucional con un tratado internacional se llega a la conclusión que la norma de derecho externo o el derecho internacional otorga una protección más amplia en la persona. No podemos estar a lo dispuesto en el tratado internacional, sino precisamente debemos atender a la excepción que establece la propia Constitución Federal. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en lo relativo a este derecho de excepción que contempla el artículo 123 apartado B, fracción 13, donde se hace referencia a que los miembros de los servicios periciales, las policías o los ministerios públicos que sean separados de su cargo por no cumplir con los requisitos que señalen las leyes para el desempeño de sus funciones,
No obstante de que su separación sea injustificada, en ningún momento podrán ser reinstalados, ya que el Estado únicamente estará obligado a pagarles una indemnización. En ese sentido, estamos hablando de una restricción que establece la propia Constitución y que en caso de confrontarla con un tratado internacional, pues no podremos aplicar lo que establece la Constitución, sino necesariamente debemos atender a la restricción que establece la propia Constitución, y esto de alguna manera entonces robustece el aspecto de que la Constitución política mexicana es la ley suprema de la Unión y que por ende ninguna ley o tratado internacional podrá estar por encima de esta. Bien, ahora bien, por cuanto hace al principio de rigidez constitucional, pues como todos sabemos, este está regulado por el artículo 135 de la Constitución Federal, el cual regula un procedimiento especial o riguroso para que pueda reformarse nuestra Constitución, ya que por disposición expresa del dispositivo constitucional en comento, para que la Constitución Federal pueda ser adicionada o reformada, se requerirá que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, aprueben dicha reforma, pero además deberá aprobarse por la mayoría de las legislaturas locales dicha modificación. Lo anterior implica entonces que nuestra Constitución no es susceptible de modificarse de un día para otro, sino que se requiere de un procedimiento riguroso. No obstante lo anterior, algunos autores refieren que nuestra Constitución en determinado momento puede ser una Constitución flexible, ya que basta con que el partido que detente el poder cuente con la mayoría absoluta de los miembros presentes del Congreso de la Unión para que una reforma constitucional pueda aprobarse sin obstáculo alguno. Entonces propiamente no hablaríamos de una constitución rígida, sino flexible, y no se me hace descabellado lo que están refiriendo. Actualmente tenemos que el partido que ostenta el poder pues también tiene la mayoría de representantes en el Congreso, y de alguna manera pues esto facilita que algunas iniciativas del Ejecutivo Federal pues se conviertan en verdaderas reformas sin obstáculo alguno. Bien, ahora por cuanto hace al principio de inviolabilidad y atendiendo a lo que refiere Ignacio Burgoa Orihuela, este principio obviamente no implica que la Constitución Federal no pueda contravenirse, hipótesis que desde luego está de alguna manera es irrealizable, vamos a decir. Toda constitución es susceptible de infringirse por multitud de actos del propio poder público, tan es así que la propia Constitución establece los mecanismos o procedimientos o propiamente juicios para restablecer a la Constitución, como lo es el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, ya que la finalidad de estos procedimientos o juicios propiamente dicho pues tienen como principal objeto que se restablezca la constitucionalidad de un acto determinado, es decir, hacer prevalecer a la propia Constitución. Y entonces, ¿qué implica este principio de inviolabilidad? El principio de inviolabilidad significa la imposibilidad de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen directamente del pueblo o del poder constituyente. Recordemos que dentro del contenido filosófico de nuestra Constitución se establece el concepto de soberanía, y la soberanía no es más que el poder que emana directamente del pueblo, quien en su momento puede desconocer, modificar o sustituir a un determinado gobierno cuando este no se obtuvo por la voluntad mayoritaria del pueblo. Entonces, el principio de inviolabilidad implica la imposibilidad de que la Constitución sea impuesta por movimientos que van en contra de la voluntad del pueblo. Es decir,
que vayan en contra de las aspiraciones populares. Por lo tanto, una vez que el pueblo recupere su libertad, dice el propio artículo 136 constitucional, la constitución política volverá a tener vigencia. Bien, pasemos ahora a lo relativo al principio de legalidad. Este principio como tal encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Federal, y del cual se desprende un principio básico que establece que la autoridad solamente podrá hacer aquello que la norma le permite, mientras que los particulares podrán hacer todo aquello que no se encuentre prohibido. De acuerdo a lo anterior, entonces, las autoridades solamente estarán facultadas para hacer lo que expresamente la ley les permite, ya que en caso contrario se estarían extralimitando en sus funciones y irían más allá de lo que la norma le permite. No obstante, el principio de legalidad reflejado en este caso en el gobernado va en un sentido de otorgarle o permitirle realizar todos aquellos actos que la ley no prohíba de manera expresa. Desde luego, este principio, como lo mencionamos, se encuentra consagrado por el artículo 16, párrafo primero del cual, de la Constitución Federal, del cual se desprende que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Y finalmente llegamos a lo relativo al principio pro persona o pro hominem. Dicho principio se encuentra actualmente plasmado en el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece en forma expresa que las autoridades deberán interpretar las normas relativas a los derechos humanos, otorgando la protección más amplia. ¿Esto qué implica? Que el principio pro persona establece que en caso de que existan dos disposiciones normativas relativas a derechos humanos que resulten aplicables a un caso concreto, la autoridad no tendrá la libertad de elegir cuál de las dos normas aplica, sino que necesariamente deberá acudir a la norma que otorga la protección más amplia. Un ejemplo burdo tal vez que pudiéramos poner es en el caso de que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. Sin embargo, tenemos un tratado internacional que en un caso específico refiere que la jornada de trabajo no podrá exceder de 6 horas. Luego entonces, atendiendo al principio pro persona y no obstante de que la Constitución Política en base al 133 de la propia norma fundamental es la ley suprema, no estaremos a lo que establece la Constitución, sino en este caso a la norma que otorga la protección más amplia, y en este caso la norma que otorga la protección más amplia es el Tratado Internacional, ya que reduce la jornada de trabajo a tan solo 6 horas en relación al 123, que establece que la jornada máxima será de 8 horas. Ahora bien, es importante precisar que el principio pro persona tiene diversas variantes. Se habla en primera instancia que contempla dos subprincipios. El primero de ellos se conoce como el principio de prevalencia de normas. Este principio dispone que cuando en un caso concreto en materia de derechos humanos resulten aplicables dos o más disposiciones, la autoridad no podrá optar por elegir a su libre arbitrio cuál de las normas debe prevalecer, sino que necesariamente debe aplicar aquella que otorga a la persona la protección más amplia con independencia de la jerarquía formal de aquella. El ejemplo del que hablamos hace rato, donde pusimos a la Constitución Federal con un tratado internacional donde se reducía la jornada de trabajo de 8 a tan solo 6 horas y donde no prevaleció la Constitución Federal sino el tratado internacional. El segundo subprincipio
que contempla o que deriva del principio pro persona es el principio de prevalencia en la interpretación. Este subprincipio dispone que cuando una norma relacionada con derechos humanos admita una doble interpretación, la autoridad no tiene la libertad de elegir cuál de las dos interpretaciones es la que debe prevalecer, sino que necesariamente debe acudir a la interpretación que otorgue la protección más amplia. Un ejemplo, la ley de amparo refiere que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo, valga la redundancia, es de 15 días. Sin embargo, no se hace referencia si son hábiles o naturales. Desde luego, la interpretación que otorga la protección más amplia es la de los días hábiles, ya que si nos vamos por la interpretación que hace referencia a días naturales, pues desde luego le reduces la temporalidad con que cuenta el quejoso agraviado impetrante para promover el juicio de amparo. Y también tenemos una tercera vertiente, que es el principio a favor del más débil o de protección a las víctimas. Esto implica que cuando en la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos estén en conflicto los derechos de dos partes, es menester considerar especialmente a la parte que está situada en inferioridad de condiciones con relación a la parte contraria. Es decir, de alguna manera las partes no se encuentran en una situación de igualdad, por lo que la propia norma establece que se debe de proteger al considerado más débil. Un ejemplo, en materia penal, pues siempre se va a considerar a la parte más débil, a la víctima o ofendido. Esto implica que si en un caso concreto están en pugna los derechos del imputado y los derechos de la víctima, pues se le debe dar preferencia a la víctima. Consecuentemente, por eso es que en el amparo, cuando se decreta alguna suspensión o restricción a los derechos derivados de la imposición de una medida precautoria o medida cautelar por parte del órgano jurisdiccional y el quejoso agraviado impetrante acude a solicitar el amparo y protección contra dicha medida, pues no procede el otorgamiento de la suspensión provisional del acto reclamado, porque desde luego estamos atendiendo a este principio de protección a víctimas o principio a favor del más débil. Bueno, hasta aquí concluimos la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima en la próxima clase y desde luego les deseo que todos se mantengan bien, pues sabemos de antemano que esta situación de la pandemia pues es bastante grave y preocupante, pero si tomamos las medidas necesarias pues todos de alguna manera estaremos a salvo y pronto podemos reactivar nuestras actividades normales y consecuentemente regresaremos a nuestro plantel a dar nuestras clases presenciales. Así es que me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.